2021. Este es el año de la esperanza de que esta pandemia que nos está aterrorizando a toda la humanidad y bueno, que nos obliga a llevar esta mascarilla acabe en este año. El año de la esperanza también de que se cumplan los pronósticos y el AVE llegue a esta estación. Estamos en la estación de Ourense, antiguamente conocida como Ourense-Empalme, y también es el año en el que Renfe celebra su 80 aniversario. Por eso, en el programa de hoy nos acompaña Javier Pérez López, que es el responsable de Grandes Líneas. Bueno, Grandes Líneas era como se llamaba antiguamente, ahora es Larga Distancia, pero el nombre técnico es Servicios Comerciales, ¿no? Después nos explicará además cuál es esa diferencia de matiz. Y además de eso, es el representante institucional de Renfe en Galicia. Con él hablaremos después de ver este reportaje en el que hacemos un pequeño recorrido de esos 80 años de historia de Renfe y sobre todo de su vinculación con Galicia. 2021 es un año lleno de efemérides ferroviarias, además de ser el año europeo del ferrocarril. La primera de ellas se cumplió el pasado 24 de enero. Ese mismo día, San Francisco de Sales, de hace 80 años, era constituida la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles, la Renfe, tras el rescate de todas las compañías privadas que funcionaban hasta entonces, como Norte, MZA, etc., por la red de ancho ibérico de nuestro país. El nacimiento de Renfe supuso la unificación de una red que estaba muy deteriorada porque en aquel momento de posguerra y aislamiento internacional todavía no se habían podido reparar las consecuencias de la guerra civil en la infraestructura. La llegada de la Renfe fue una buena noticia para Galicia, que vio cubierta una de sus más ansiadas reivindicaciones: la finalización del directo a Madrid, entre Zamora y Ourense, la conexión entre Santiago y A Coruña y la línea directa entre Ourense y Santiago. Esos tres tramos constituirían la línea Zamora-Ourense-A Coruña, heredera del proyecto de la compañía de Medina Zamora y de Ourense a Vigo. Para salvar los ríos, construían los romanos puentes como este de Orense. Cerca de él se levantó muchos siglos después otro para carretera, y a pocos metros se termina un viaducto de hormigón armado que por su esbelta línea y por las aquilatadas dimensiones de sus elementos estructurales demuestra cómo en ingeniería puede aunarse lo bello con lo útil. Los trabajos no resultaron fáciles y sirvieron para reducir de manera considerable el tiempo de viaje entre Galicia y Madrid y lograr que Ourense tuviera por fin una estación a la altura de las necesidades de la ciudad. Con Renfe, Ourense se convirtió en el principal centro neurálgico de la red ferroviaria gallega y depósito de las primeras locomotoras diésel eléctricas que anticiparon la desaparición de las locomotoras de vapor en Galicia frente a otras zonas ferroviarias. También supuso la llegada de los primeros trenes rápidos diurnos, como el TAF, que acortaría el tiempo de viaje entre Ourense y Madrid a menos de 10 horas. Todo un récord, y además en un tren con aire acondicionado y servicio de comida en el propio asiento. Gracias al depósito y taller de Ourense, Galicia irá recibiendo los trenes más modernos de tracción diésel. Desde los modestos ferrobuses que realizaban los servicios regionales por los más de 900 kilómetros de vías gallegas, uniendo prácticamente todas las ciudades y sus villas, hasta el rápido TER, que conectará Galicia con Madrid y el País Vasco a partir de la década de 1960. Luego vendrán los camellos en la década de 1980, o los TRDs en la siguiente. Prácticamente todos los modelos de tracción diésel se estrenan siempre en Galicia. A partir de mediados de la década de 1970, comienza la electrificación que se culminará en 1981 con la llegada de la catenaria a Vigo. Todo el corredor transversal, desde Valdeorras hasta Vigo, estará electrificado cuando Renfe cumple 40 años de historia, en 1981. Ese mismo año se produce otro hito, con la entrada en servicio del talgo pendular que dejará en 6 horas y media
el viaje entre Ourense y Madrid y poco menos de 8 horas y media entre Madrid y Vigo. A partir de enero de 2005, Renfe es dividida en una empresa pública que gestiona los trenes, Renfe Operadora, y el gestor de las infraestructuras ferroviarias, las vías y las estaciones, que es el Adif. En diciembre de 2011, la alta velocidad llega a Ourense de la mano de los trenes Avant, que inauguran el tramo Ourense-Santiago. Se produce un cambio radical en las relaciones ferroviarias gallegas y Ourense se acerca a la capital gallega y a Coruña con tiempos de viaje que resultarán imbatibles para la carretera. En el verano siguiente, los servicios Alvia, con trenes híbridos y de ancho mixto, reducen a poco más de 5 horas el tiempo de viaje entre Ourense y Madrid. La larga espera por el AVE, que estaba previsto inicialmente para 2008, se hace más llevadera a partir de 2012, con estos trenes híbridos, porque los viajeros entre Galicia y Madrid irán aprovechando cada nuevo tramo que se inaugura en la línea. El primero por el túnel del Guadarrama desde Madrid a Olmedo, el segundo entre Olmedo y Zamora, y el más reciente el pasado mes de octubre desde Zamora a Pedralba. El año europeo del ferrocarril, el del 80 aniversario de Renfe, será también en junio el del 140 aniversario de la llegada del tren a nuestra ciudad. Ahora solo falta esperar que logre convertirse también en el año de la llegada del AVE. Bueno, como hemos visto en este reportaje, en contra de lo que dicen muchas leyendas negras, Renfe siempre ha mimado a Galicia. Las primeras locomotoras diésel llegaron a Galicia cuando se estrenaron. Esta estación la inauguró Renfe y además cumplió los plazos a rajatabla, cosa que no está ocurriendo ahora. Y bueno, siempre que aparecieron nuevas tecnologías ferroviarias, siempre llegaron a Galicia antes que a otras comunidades. Pero bueno, nosotros venimos a hablar del 80 aniversario. Javier, ¿qué tipo de actividades tenéis previsto para celebrar esta efeméride? Bueno, pues este año, como bien dices, en enero hemos cumplido 80 años como una de las empresas ferroviarias, digamos, líder mundial, y vamos a desarrollar varios tipos de iniciativas que iremos anunciando a lo largo de los meses según vayan ocurriendo, ¿no? O sea, vamos a hacer encuentros institucionales, vamos a hacer iniciativas con el personal, con todos los empleados de la empresa, y luego también realizaremos diferentes iniciativas o promociones comerciales en los servicios de viajeros. Hablando de eso, porque uno de los elementos que más le interesa a los viajeros es precisamente las ofertas. ¿Qué tipo de ofertas? Que algunas ya las hemos visto anunciadas muy recientemente. Sí, pues efectivamente, a lo largo de todo el año vamos a ir lanzando distintas ofertas comerciales que van a, bueno, pues a enriquecer este aniversario. Ahora mismo, de hecho, desde el lunes, desde el día 1 de febrero, sí, hemos lanzado una oferta comercial para que todos los trenes desde el 23 de junio hasta el 11 de diciembre que están a la venta, pues se puedan comprar billetes a 15 euros en los trenes de AVE y larga distancia. Eso hay que añadirle que, como recientemente también hemos abierto a la venta el Hablo, también dispone la gente de billetes a 5 euros de los trenes Hablo, que empezarán también el 23 de junio. O sea que, por ejemplo, para una persona que viva en Ourense o incluso en cualquier ciudad de Galicia, podría hacer, pues yo qué sé, ir a ver las hogueras de San Juan a Barcelona por 20 euros y hace el transbordo Alvia-Hablo, o por 30 si va en el Alvia-Ave a Sevilla, por ejemplo. Sí. O sea que eso es muy interesante. Supongo que además tendréis pensado otras iniciativas más adelante. Sí, lo que ocurre es que, bueno, la idea un poquito es ir lanzando como una novedad, es decir, sí, está planteado, ahora tenemos esta, luego se van lanzando otras iniciativas, pero que ahora mismo no se puede anunciar. Claro, ya me imagino, y aparte que también estará condicionado por la pandemia, de alguna manera. Efectivamente, o sea, la pandemia ahora mismo nos obliga a tener unas restricciones muy importantes que hacen que la movilidad esté muy reducida, sí, y esperamos que esto, pues, bueno, no sabemos, pero esperamos que se vaya resolviendo. Bueno, nos encontramos en la estación de Ourense, que además es donde tienes tú tu oficina, en Ourense.
Ourense es el nudo ferroviario de Galicia. Yo me imagino que es algo que tenéis claro vosotros, ¿no? Efectivamente, o sea, aquí no solo todos los trenes de larga distancia pasan por Ourense, con diferentes destinos, ya sea hacia Madrid o hacia Barcelona, sino que también tenemos el servicio Avant, que va hacia Santiago y La Coruña, más los trenes regionales que también hay. Por tanto, es una estación que mueve muchos viajeros. En el último año de normalidad, en el año 2000... Eso es lo que te iba a preguntar, si el hecho de ser ese núcleo ferroviario tan importante se ve traducido en el número de viajeros, por ejemplo. Efectivamente, a día del año 2019, los datos del año 2019, en plena normalidad, llegábamos al 1 millón de viajeros, entre los viajeros que llegan a esta estación y los viajeros que salen de esta estación a diferentes destinos. Eso quiere decir que en el 2020, aunque esto, bueno, son hipótesis, de no haber vivido esta situación tal, se hubiera superado... Hubiésemos crecido, efectivamente, porque hemos tenido el hito de Pedralba a Zamora, claro, que ha hecho una reducción de tiempo de viaje con Madrid de casi 40 minutos, y eso, cualquier mejora siempre viene con una demanda mayor. Hoy ya es posible, lo comentábamos además antes de empezar la entrevista, pero yo me imagino que con la llegada del AVE será todavía más fácil el poder, o sea, bueno, aparte de que el Ourense esté a menos de 2 horas y media de Madrid, que sea también la combinación de trenes o bien directos o por enlaces con otras ciudades, ¿no? Madrid, Sevilla, bueno, Sevilla, Valencia, Barcelona, ¿no? Sí, efectivamente, la reducción del tiempo de viaje pues te genera, junto con una mejor oferta, pues muchas más posibilidades, y entonces podrás llegar a Madrid y realizar enlaces a distintas ciudades de España con mucha facilidad y con un tiempo de viaje muy bueno, siempre a través de la comercialización de lo que nosotros llamamos el billete integrado, sí, que agrupa los 2 billetes de tren y garantiza, por tanto, el transbordo al viajero, con lo cual, si pierde a la llegada a la estación, pierde el otro tren, pues siempre le garantizamos el viaje, ya sea con otro tren. En ese sentido tengo que decir una cosa, que la semana pasada yo fui a Barco de Valdeorras y a la vuelta el Albia, yo vivo en Redondela, llegó con 100 minutos de retraso. Claro, cuando llegué aquí a la estación de Ourense, el tren que tenía que hacer el transbordo ya se había ido. Y entonces yo ni tuve que ir a una ventanilla ni nada. Me avisaron nada más salir del tren, tiene usted un taxi esperándole. Y me llevó un taxi a casa hasta Redondela. Eso es un ejemplo, además, de cómo ha mejorado el servicio de atención al viajero. Sí, claro, ¿no? Siempre nadie se puede quedar sin finalizar el viaje. Nosotros en todos los casos garantizamos la finalización del mismo, ya sea con tren, y cuando no hay tren, por la razón que sea, pues se pone un medio alternativo. Claro, pero eso es un modelo de atención al público que, por ejemplo, no encuentras en las compañías aéreas, que te dejan tirado y ya, bueno, le devolvemos el dinero, ¿no? Claro, yo ahí no me meto. Hablábamos de la alta velocidad y tal. ¿Crees que esto va a cambiar el modo de viajar? ¿Va a suponer un revulsivo para mucha gente que hoy está utilizando otros modos de transporte y que se... Efectivamente, cualquier cambio en la infraestructura con una reducción de tiempos de viaje, más como esta, que ya es la definitiva, pues lo que hace, los hábitos de movilidad de la gente evolucionan y cambian. Entonces nosotros creemos que va a venir mucha más gente al tren y va a dejar el avión, por ejemplo, en muchos casos, y eso se va a producir, pues no de un día para otro, ¿no? Claro. Pero es una evolución, pero los hábitos cambian completamente y vamos a tener un crecimiento muy importante, y Ourense lo va a notar mucho, y todo el turismo, el comercio también lo van a notar de una manera muy importante. Vamos, antes de continuar con la entrevista, vamos a ver, ya que estábamos hablando de la alta velocidad, este reportaje en el que les damos pues un avance de en qué situación se encuentra la línea, las obras de la línea o las pruebas en la línea, así al comienzo de 2021. El último tramo de la línea de alta velocidad
encara las primeras semanas de este 2021 finalizando remates sobre la vía. Ya queda poco por hacer y la mayor parte de esos últimos detalles se refieren a la electrificación. La catenaria ya está terminada y en tensión desde Pedralba hasta Taboadela, es decir, entre los dos cambiadores de ancho. El que actualmente se utiliza, que utilizan los trenes en la localidad zamorana y el que se encuentra listo para su futuro uso en Taboadela. También está finalizado el montaje de la catenaria desde la estación de Taboadela hasta la estación de Ourense. Pero faltan todavía algo menos de 2 kilómetros, los que se corresponden con el ramal de conexión entre la línea convencional y la del AVE, así como las vías término de la estación de Ourense, a las que van a llegar los trenes de ancho estándar, que son las vías 1 y 2. Estos trabajos podrían quedar concluidos en el mes de febrero o en los primeros días de marzo. No obstante, no obstaculizan el otro proceso que se está llevando a cabo simultáneamente, que son las pruebas. El tren cargado de balasto, que desde el pasado mes de marzo de 2020 está realizando comprobaciones en los viaductos, continúa su trabajo ahora en el tramo entre Meamán y Ponteambía, donde realiza las verificaciones en pequeños viaductos y pasos subterráneos. Al mismo tiempo, se están llevando a cabo pruebas de campo con los sistemas de telecomunicaciones y señalización. En un recorrido por la línea veremos que los semáforos ya están operativos, precisamente para realizar dichas comprobaciones. El plan de la DIF es iniciar en los primeros días de febrero las auscultaciones. Primero, la auscultación geométrica de la vía entre Pedralba y Taboadela, con uno de sus trenes auscultadores, para ver que todos los parámetros de la línea están al milímetro y posteriormente realizar correcciones si son necesarias. Luego, el tren laboratorio BT, que es el primero que hará comprobaciones tanto de la vía como de la catenaria, con pasadas a velocidades de hasta 200 km por hora. Son las auscultaciones y evaluaciones dinámicas. El tren BT está programado para la segunda quincena de febrero. El calendario que maneja actualmente la DIF prevé que este tipo de pruebas se prolonguen hasta bien entrada la primavera y a partir de ahí vendrán ya las relativas al RTMS y las pruebas de fiabilidad. Mientras tanto, en otros tramos de la línea gallega del AVE, Talgo está realizando ya las pruebas de vía con las que espera obtener la validación técnica de su tren Abril por parte de Renfe, para que luego puedan entrar en servicio las 15 unidades de ancho estándar y las otras 15 de ancho mixto que fueron encargadas por el operador ferroviario para ampliar su parque de trenes de alta velocidad. Las unidades de esta última serie, las de ancho mixto, serán las necesarias para que los trenes de alta velocidad puedan llegar no solo a Ourense, sino también al resto de las ciudades gallegas. Bueno, pues estas dos vías que tenemos aquí atrás son las vías a las que llegarán, son las vías de ancho estándar a las que llegarán los trenes AVE puros, los que no vayan luego a circular hasta el resto de Galicia. Y ya ven que por el reportaje todo es posible. Podría estar terminada y haber llegado el primer tren antes de finalizar 2021. Vamos a seguir con nuestros asuntos ferroviarios con Javier. Antes mencionabas, hablábamos de lo del servicio de grandes líneas, de luego se llamó larga distancia y ahora es servicios comerciales. ¿A qué se debe ese cambio? O sea, ¿cómo está dividido ahora las unidades de negocio o como se llamen? Bien, pues así por resumirlo y para que todo el mundo nos entienda un poco, ahora tenemos desde que digamos la liberalización del mercado, el negocio se tiene que estructurar en una parte que digamos es las obligaciones de servicio público, sí. Es decir, que es lo que el Estado financia y tenemos un contrato Renfe con el Ministerio, con el Estado, con el Gobierno para que financie una serie de servicios. Esos servicios pues son los AVAN, que aquí en este caso tenemos el Ourense-Santiago-Coruña, sí. Y trenes de media distancia y cercanías, que en el caso de Galicia no hay el producto cercanías, pero que lo hay en otros sitios. Y los regionales, que no sé si siguen existiendo. Y los regionales que siguen existiendo también. Y por otro lado tenemos el servicio comercial, que digamos que es el que no se puede financiar. Claro. Es decir, es el servicio que tiene que ser rentable por sí mismo, y es el que compite, pues como van a competir con otros operadores en las líneas de alta velocidad. Entonces un poco pues debido a ese cambio ya en el mercado con la liberalización, pues la estructura de Renfe pues también
ha hecho eso, ¿no? Lo que era grandes líneas o el AVE, eso es lo que son servicios comerciales, ¿no? Y servicio público es todo lo que es media distancia, cercanías y el AVAN. Y el AVAN. De hecho, ahora ya no hay esa diferencia entre larga distancia y AVE, o sigue habiendo por separado. No, estamos en el mismo negocio, lo que pasa es que bueno, son productos distintos, es decir, el AVE es un producto con unas características y el Alvia, que sería el de larga distancia, que también tenemos el Intercity, son otros productos pues ya de un recorrido más largo, una velocidad menor y que tiene otras características diferentes. Bueno, la pandemia, lo hemos visto, primero nos dejó sin comunicaciones ferroviarias y de todo tipo, y luego se han recuperado, pero moderadamente. Me imagino que porque tampoco la demanda es muy grande, ¿no? En estos momentos... No, la demanda ha caído muchísimo. Es decir, nosotros a día de hoy, con una oferta reducida con respecto a la que teníamos antes de la pandemia, seguimos teniendo una demanda mucho menor. Es decir, los trenes llevan una ocupación inferior ahora mismo al 30 o el 40% del tren, nada más. Y desde el principio nunca suprimimos el servicio completamente, incluso en pleno confinamiento se mantenía una relación como mínimo de largo recorrido a todos los sitios, y luego en el interior de Galicia más de una, dependiendo de una vez que se acabó el confinamiento y empezaron las restricciones de movilidad, pues fuimos aumentando paulatinamente la oferta. Nuestra idea final pues es llegar a completar la oferta que teníamos anterior a COVID, pero siempre una vez veamos que las restricciones desaparecen y que la demanda se estimula y vuelve al punto donde estaba antes. Esa es un poquito la filosofía. Porque ahí me imagino que aparte del turismo hay otros sectores, ¿no? que han desaparecido dentro del... Efectivamente, el turismo es un gran potencial y ha sido la gran caída, pero el negocio, la formación, los estudios, todo se hace de manera telemática, online, y antes la gente se iba mucho más a reuniones a Madrid o a muchos sitios, y ahora no lo hace, se quedan en casa, lo hacen en una videollamada, y entonces claro, eso todo, hasta que volvamos a la normalidad, pues también se nota mucho en la demanda. Bueno, yo espero que antes de que termine el aniversario podamos volver a charlar y soplemos no digo las 80 velas, pero sí un 8 y un 0 sobre un pastel o algo para celebrar esta efemérides, que ahora en estas condiciones sanitarias no podemos hacer. Pues esperemos que sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y ustedes ya lo saben, volveremos el mes que viene, pero entre programa y programa pueden estar informados de todas las noticias sobre el mundo ferroviario y la alta velocidad, no solo en las páginas de la región, también en nuestros programas informativos en Telemiño y a través de nuestra web Go 2018. Yo les espero dentro de un mes, y volveremos a hablar de cuál es la situación de nuestro futuro AVE. Gracias por acompañarnos.